Para poder entenderlo de la mejor manera, vamos a invitar al Espíritu Santo que esté en nuestro medio para que Él abra nuestra mente, así como nosotros podemos abrir nuestras Biblias. Te damos gracias, Padre, una vez más. Te imploramos la dirección tuya para poder comprender lo que tienes preparado para cada uno de nosotros en esta mañana. Hemos venido estudiando acerca del plan que tú tienes para tu pueblo y cómo quiere prepararnos hoy para que nos encontremos contigo muy pronto cuando tú regreses por segunda vez. Permite que el Espíritu Santo sea quien nos esté enseñando y que al abrir tu palabra, Él también abra nuestras mentes, nuestros corazones, para que lo que hagamos, lo que estudiemos, lo entendamos y lo pongamos en práctica en nuestras vidas. Tu bendición nos acompañe, lo suplicamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Siempre que he estado aquí, el peor enemigo que he tenido es el tiempo, el reloj. Así que vamos a tratar de hacer lo mejor posible hoy para que disfrutemos de la enseñanza que Él tiene para nosotros en esta mañana. Voy a empezar mi tema, voy a empezar el estudio que vamos a tener esta mañana leyendo. Vamos a leer algunas de los párrafos que tienen en las hojas que les entregué. No creo que tenga tiempo para leerlos todos, pero ustedes van a poder entender y leer eso cuando tengan tiempo en sus casas, de pronto más tarde. Así que van a tener una idea de lo que hemos estado mirando en esta mañana y puedan disfrutarlo de pronto más adelante. Uno de los párrafos que quiero empezar leyendo dice Elena de White en el Conflicto de los Siglos, la página 433. Por su alejamiento del Señor y su alianza con los paganos, la iglesia judía se transformó en ramera. Roma se corrompió de igual manera al buscar el apoyo de los poderes mundanos y por consiguiente recibe la misma condenación. Elena de White está hablando de la iglesia del tiempo de Jesús, los judíos, y está comparando la iglesia del tiempo del Señor Jesús con Roma papal. La Roma que vamos a ver más adelante, que empezó en el año 538 y culminó proféticamente en 1798. El siguiente párrafo que quiero leer dice: hay una semejanza sorprendente entre la iglesia de Roma y la iglesia judaica del tiempo del primer advenimiento de Cristo. Eso está en Conflicto de los Siglos, la página 624. ¿Por qué le dice Elena de White la iglesia de los judíos ramera? Ella es muy clara cuando dice se transformó en ramera. ¿Ustedes recuerdan qué dice Apocalipsis 17:2? Es un versículo bastante conocido, pero podemos leerlo. Apocalipsis 17:2 nos dice algo muy interesante a nosotros. Me quiero enfocar en la segunda parte de este versículo, pero leyéndolo todo, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice? Con ella fornicaron los reyes de la tierra, y los que habitan en la tierra se embriagaron con el vino de su fornicación. Quiero enfocarme en la primera parte del versículo. Con la cual, ¿qué cosa? Han fornicado los reyes de la tierra. ¿Por qué se convirtió la iglesia judía en ramera? Porque fornicaron con los poderes políticos, en otras palabras. Es cuando está hablando de los reyes de la tierra, está hablando de los poderes políticos, de la fuerza política, del poder que puede desarrollar ciertas actividades políticamente. Eso es lo que está diciendo Elena de White y Apocalipsis, el capítulo 14, el versículo número 2. Han fornicado, han tenido una relación ilícita, en otras palabras. Vamos a ir a la vida del Señor Jesús. Nosotros muchas veces estudiamos los eventos finales del mundo, leyendo Apocalipsis 13, Apocalipsis 17, San Mateo 24, pero la vida del Señor Jesús también nos muestra los eventos finales sobre este mundo. Y mirando la vida del Señor Jesús, a Él le llegan ciertas personas
y le hacen una pregunta tentándolo. En el capítulo 22 del libro de San Mateo, capítulo 22, del versículo 15 al 21, se le acercan estas personas a hacerle una pregunta en la cual es una tentación, prácticamente lo que le quieren hacer a él. Pero en el versículo 19, no vamos a leerlo todo porque el tiempo realmente no nos va a permitir desarrollar todo el tema. A partir del versículo 19, él les hace una pregunta: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Él les dice eso, ¿cierto? A él le preguntan: ¿es lícito pagar el impuesto o no es lícito pagar el impuesto? En los versículos anteriores, del versículo 15 en adelante. Es lo mismo, nosotros podríamos preguntar eso: ¿es lícito pagar el impuesto hoy o no es lícito pagar el impuesto? Por eso es una tentación. Si él dice sí, estaba metido en problemas. Si él dice no, estaba metido en problemas. Por eso él dice: ¿por qué me tentáis, hipócritas? ¿Qué más sigue diciendo? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un dracma, un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen? ¿De quién es la figura que está aquí? ¿De quién es esta cara? Ellos les dijeron: de César. Entonces él les dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es lo que le pertenece a César y qué es lo que le pertenece a Dios? ¿Nosotros sabemos o no sabemos? Vamos a ir un momentito al libro de Deuteronomios para que entendamos esto de la mejor manera posible. Deuteronomios, el capítulo 4, el versículo 13, y vamos a mirar qué incluye la respuesta a esta pregunta. Deuteronomios 4:13 nos dice: y él os anunció su pacto, el cual os mandó a poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. El mismo libro de Deuteronomios, el capítulo 6, el versículo 4 nos dice de la siguiente manera: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Aquí encontramos que el Señor está refiriéndose a los 10 mandamientos, cuando les dice: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Se está refiriendo exactamente a los 10 mandamientos. Pero ¿de qué forma? ¿De qué forma tan sencilla? Que es muy sencilla, que a veces nosotros la hacemos complicada. Si nosotros miramos los 2 versículos que leemos, él se está refiriendo a la primera tabla de los 10 mandamientos. Él está diciendo en el capítulo 13 que él escribió los 10 mandamientos en 2 tablas de piedra, pero en el versículo 4 del capítulo 6 dice: amarás, ¿qué cosa? A Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Cuáles son los mandamientos los cuales nos llevan a tener una obligación con Dios? Los primeros 4 mandamientos que están en la primera tabla de las piedras, ¿cierto? Vamos a ir un momentito a Levíticos 19. Levíticos 19, el versículo 18 nos dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿A qué se está refiriendo ese versículo? Si nosotros miramos los 10 mandamientos, los primeros 4 mandamientos tienen una relación directa con Dios. Si nosotros miramos los 6 mandamientos restantes, tienen una relación directa con nuestros semejantes, con nuestro prójimo. ¿Sí ven la relación que existe? Por eso el Señor les dice: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Ustedes tienen un derecho con Dios y tienen también un derecho o una obligación con la sociedad, en otras palabras. Ustedes no son personas exclusivas. Tienen una obligación con Dios y también tienen una obligación con la sociedad. Ahora, en el capítulo 22, en el mismo capítulo 22 del libro de San Mateo, el Señor Jesús lo explica de una manera muy sencilla. Nosotros hemos leído eso o los hemos hablado aquí en muchas ocasiones. A partir del versículo, capítulo 22 del 34 al 40, a partir del versículo 37, el Señor dice: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente.
Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo, dice él, es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Tiene una relación lo que el Señor Jesús está diciendo con lo que escribió Moisés en el Antiguo Testamento? Están directamente relacionados. Y es la forma como el Señor Jesús dice, ustedes tienen un deber con Dios, pero también tienen un deber con la sociedad. O sea, no está separando, ni está uniendo tampoco. Dice, son dos cosas diferentes. Son dos poderes diferentes. Son dos reinos diferentes. Es lo que el Señor Jesús está diciendo. Es así de sencillo. Tienes una obligación con Dios que debes de cumplir, pero también tienes una obligación con el gobierno, en otras palabras, con los poderes que gobiernan en esta tierra. Así que eres tú el que decides. Nosotros también podremos, en otras palabras, colocar al Señor Jesús en una situación parecida a la que lo colocaron ellos allá, pero sabemos hoy qué es lo que debemos de hacer. Nuestra relación con Dios debe representarse de tal manera que la podamos reflejar con nuestros semejantes, que podamos representar al Señor Jesús de la mejor manera con nuestros semejantes. Y estamos cumpliendo las dos tablas de la piedra en las cuales el Señor Jesús de las cuales el Señor Jesús está hablando. Él pudiera haber escrito las dos tablas de los mandamientos en una sola tabla de piedra o en tres, pero Él lo hizo en dos para enseñarnos a nosotros que tenemos una relación con Dios y una relación con nuestros semejantes. Es así de sencillo y nosotros a veces lo ponemos demasiado complicado. Ahora, en la vida del Señor Jesús, ¿de qué lo acusaron a él? ¿De violar la segunda tabla de los mandamientos o la primera tabla de los 10 mandamientos? Miremos un poquitito acerca de eso. Mateo, el capítulo 2, el versículo 7, nos dice algo muy interesante. ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿De qué lo estaban acusando? De violar uno de los mandamientos, ¿cierto? De violar el primer mandamiento. Estaba haciéndose Dios. ¿Él estaba haciéndose Dios o era Dios? Era el hijo de Dios. Es Dios, no era, es, still, sigue siendo Dios. Es así de sencillo. Era Dios, podía perdonar pecados en este momento. Es Dios y puede perdonar pecados en este momento. Lo acusaron de violar el primer mandamiento. Todas las acusaciones que nosotros podemos ver en la vida del Señor Jesús siempre están dirigidas hacia la primera tabla de la ley de Dios. Otro versículo que podemos nosotros mirar es San Juan 10:33. Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te vamos a apedrear, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Era 100% hombre, pero era 100% Dios. Y sigue siendo 100% hombre, 100% Dios. Así que todas las acusaciones que le hicieron los judíos en aquel entonces al Señor Jesús siempre fueron dirigidas a Él porque violaba, según ellos, la primera tabla de los mandamientos de Dios. Lo acusaron de violar también el tercer mandamiento. Jesús les dijo: de cierto os digo, eso está en San Juan 8, 58 y 59. Antes de que Abraham fuese, yo soy. Estaba tomándose el nombre de Dios. Yo soy. ¿Recuerdan lo que le dijo Dios a Moisés cuando le dijo: vaya a Egipto y me saca al pueblo de Israel? Y ellos me preguntan quién me envió. ¿Qué le voy a decir? Yo soy, te envió. Yo soy el que soy, te envió. El Señor Jesús, dice, estaba tomándose ese nombre para él. Entonces también lo querían apedrear por eso. ¿Qué hacía el Señor Jesús los sábados? ¿Iba solamente a la sinagoga? Si nosotros miramos el libro de San Juan, el Señor Jesús los sábados hizo más de un milagro. Le devolvió la vida a un ciego que había nacido ciego, levantó a un paralítico,
y lo acusaron de violar el sábado. Miren este comentario. Los mayores conflictos de Jesús con los judíos tuvieron que ver con la observancia del sábado. Guardaban el sábado en forma incorrecta. ¿Quiénes? Los judíos guardaban el sábado en forma incorrecta y odiaban a Jesús por guardarlo en la manera correcta. Ahora, ojo con esto. Al final de la historia del mundo, el cristiano guardará un día correcto y odiarán a los que guardan el día. Vuelvo y repito, al final de la historia del mundo cristiano, guardarán el día incorrecto. Los cristianos guardarán el día incorrecto y odiarán a los que guarden el día correcto. ¿Qué sucedía con el Señor Jesús? ¿Por qué lo odiaban? Porque él vivía de la manera correcta, observaba el sábado de la manera correcta, y los judíos no. Entonces lo odiaban por eso. ¿Por qué odiarán a los cristianos en el tiempo del fin? Por guardar el día correcto, aunque los demás guarden el día incorrecto. Es esencial que nosotros tengamos estas cosas en cuenta. La vida del Señor Jesús, los últimos eventos de la vida del Señor Jesús nos están hablando de los acontecimientos finales sobre esta tierra. A veces nosotros no entendemos eso porque no le ponemos atención. ¿Qué quería Satanás y los judíos en ese entonces? ¿Recuerda qué le ofreció Satanás al Señor Jesús? Si nosotros leemos San Mateo 4, creo que es del 8 al 11, cuando Satanás lo llevó a una montaña alta, ¿y qué le mostró? Todos los reinos del mundo, y le dijo una cosa: te daré todo esto. Vas a ser el rey, vas a ser el dueño. Solamente tienes que adorarme. ¿Qué querían los judíos realmente con el Señor Jesús? ¿Ustedes recuerdan cuando el Señor Jesús alimentó a los 5,000 en la ladera de la montaña con 5 panes y 2 peces, algo así por el estilo? ¿Sí recuerdan? ¿Recuerda qué quería hacer la multitud con el Señor Jesús? Encabezados por Judas. Querían tomarlo a la fuerza para que fuese rey. Querían que fuese el rey de los judíos. Querían que ocupase el trono que estaba ocupando en ese momento el emperador romano. Querían destronarlos a ellos. Eso es lo que quería el pueblo judío. Que impusiera también por ley todas las doctrinas de los judíos. Eso es lo que Satanás también quería. Satanás y los judíos buscaron eso. ¿Pero qué dijo el Señor Jesús? No. Yo no vine a hacer esto. Yo no vine a hacer absolutamente nada de esto. Yo solamente, Él lo dijo de una manera muy clara. Cuando le preguntaron, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Él les dijo muy claro, el reino de Dios no viene con muestras visibles, porque el reino de Dios está en vosotros. Él no está diciendo, está entre vosotros, que es muy diferente, está en vosotros. ¿Qué quiere decir? Sencillamente que individualmente debemos de estar preparados para recibir al Señor Jesús y que Él reine en cada uno de nuestros corazones. Por eso Él dice, está en vosotros. Nosotros necesitamos entender eso. No que reine generalmente, sino que reine en mi corazón, individualmente. Cuando eso sucede, mi relación con el cielo va a ser perfecta y voy a ser un buen representante suyo para compartir con mis semejantes. ¿Es muy difícil de entenderlo? Yo creo que no. Yo creo que es fácil de entenderlo. Mi relación con Dios debe ser de tal forma que Él sea reflejado, como decía esta mañana en la lección de la escuela sabática, a través de mí para que otros lo puedan ver. Por eso el versículo de memoria de la lección de esta semana decía que nosotros debemos mirar a cara descubierta como en un espejo. Y cuando nosotros miramos al Señor Jesús, de esa manera Él se va a reflejar en cada uno de nosotros y nosotros vamos a cumplir las 2 tablas de la ley y vamos a obedecer a Dios y a obedecer
también al gobierno sin ningún problema. ¿De qué nos van a acusar a nosotros al final del tiempo? Lo mismo que acusaron al Señor Jesús. De lo mismo nos van a acusar a nosotros, porque hacemos las cosas de la manera correcta, mientras que el mundo cristiano cree que las está haciendo de la manera que debe de ser. Pero es incorrecta, de acuerdo a lo que nosotros podemos ver a través de su palabra. Mis apreciados hermanos, es necesario que tengamos eso en cuenta. ¿Por qué sentenciaron al Señor Jesús? ¿Y cuándo lo sentenciaron a muerte? Mire que es interesante esto. 6 meses antes de Jesús ser crucificado, según la pluma inspirada, dice que él hizo el mayor milagro de toda su vida. Elena de Guaya habla claro acerca de esto. ¿Cuál fue ese milagro? Despertar a un hombre que había estado durmiendo por 4 días. Cuando resucitó a Lázaro. Digo yo despertar porque él estaba durmiendo, porque la muerte para nosotros es un sueño. Es cierto, ¿right? Él tenía 4 días muerto y cuando él le preguntó a Marta, ¿dónde lo pusieron? Él dijo, en tal parte, llévenme allá, quiten la piedra. Él dijo, no, ya, hiede. Pero él dijo, ¿tienes fe? Confía. Así que, cuando esto pasó 6 meses antes de su crucifixión, dice la pluma inspirada, dice la Biblia muy claramente que todo el mundo empezó a seguir al Señor Jesús. Y los líderes de la iglesia, los líderes religiosos, empezaron a sentirse preocupados, porque empezaron a salir los miembros de sus iglesias y a seguir al Señor Jesús. Eran judíos, como ser cristianos hoy en día, pero habían diferentes denominaciones, ¿como cuáles? Si nosotros miramos, así por encima vemos los saduceos. ¿Cuáles otros habían? Los fariseos, los herodianos, los celotes, así nomás por encima, ¿sí? Habían diferentes denominaciones, no se querían entre ellos. Unos decían hay resurrección, los otros decían después de que me muera, ya, hasta ahí llegó. Entonces, miren cómo es de interesante esto y cómo se va a repetir. Se unieron 6 meses antes, después de la resurrección de Lázaro, para sentenciar al Señor Jesús a muerte. La muerte de Lázaro la encontramos en el capítulo 11 del libro de San Juan. Y es interesante para que nosotros lo tengamos en cuenta. San Juan 11, versículos, vamos a leer algunos versículos, pero el que más me interesa realmente es el versículo 53. Si nosotros leemos del versículo 47 al 50, ellos hacen un concilio, se reúne la directiva de la iglesia, la junta de iglesia, en otras palabras, en aquel entonces, los líderes de la iglesia, y hablan todas estas cosas y dicen, no podemos continuar así porque nuestras iglesias van a quedar vacías. Así que tenemos que hacer algo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Versículo 53 del capítulo 11 de San Juan. Así que desde aquel día acordaron, ¿qué cosa? Matarle. 6 meses antes de su crucifixión, ya habían acordado matar al Señor Jesús. Es interesante para que nosotros tengamos esto en cuenta. En el tiempo del fin, ¿quiénes son los que se van a oponer a la observancia del día correcto? ¿Quiénes son los más grandes oponentes? ¿El gobierno? No. Los líderes de las iglesias son los mismos que se van a oponer a que se cumpla lo que la palabra de Dios tiene escrito. La sierva del Señor y la Biblia es muy clara. En San Mateo 10, el capítulo 34, dice que los más grandes enemigos o oponentes para el pueblo de Dios van a ser los de su propia casa. Así que nosotros tenemos que estar pendientes de todo esto. ¿Quiénes se van a oponer a que se siga observando el sábado bíblico como está? Las personas que dicen tener el conocimiento y que quieren hacer la voluntad de Dios. Cristianos, en otras palabras.
¿Ustedes recuerdan a dónde empezaron a llamar a los discípulos cristianos? ¿Y por qué empezaron a llamarlos cristianos? Porque todo lo que decían era acerca de Cristo, lo que habían vivido con Él. Por eso lo empezaron a llamar cristianos. Así que, ¿cuál es el deseo que el Señor Jesús tiene para nosotros? Que seamos, ¿qué cosa? Cristianos, pero no cristianos entre comillas, sino cristianos que vivamos lo que nosotros estamos aprendiendo, que hablemos, que digamos, que enseñemos lo que hemos aprendido acerca del Señor Jesús, que hablemos de tal manera que nuestro ejemplo sea el más grande de todos, más que las palabras, que el ejemplo que nosotros demos. 6 meses después, ¿qué sucedió 6 meses después en el jardín del Edén? En el jardín de Getsemaní. ¿Recuerdan qué había pasado, qué estaba pasando en el Getsemaní? Oh, el Señor Jesús estaba orando. El Señor Jesús estaba orando al Padre, si es posible, pase esta copa de mí. Cuando llegó la guardia del templo, no fue la guardia del gobierno, fue la guardia del templo. Los que trabajaban para los líderes religiosos, los que vinieron a aprender al Señor Jesús, 6 meses después. Recuerden que 6 meses antes habían acordado matarle. 6 meses después, en otro concilio, si nosotros miramos la Biblia, en otro concilio, no solamente acordaron matarle, sino que dijeron, ustedes han leído estas palabras muchas veces en la Biblia, es necesario que un hombre muera por el pueblo y no que todo el pueblo perezca por causa de un hombre. ¿Las han leído? Entonces, eso sucedió ese día antes en el concilio de la iglesia también. Se reunió la junta de la iglesia y dijeron, no podemos permitir esto ya más, así que vamos a ponerle fin a esto. Es necesario que Él hasta aquí llegue. Eso fue miércoles o jueves en la noche. ¿Qué sucedió con el Señor Jesús cuando estaba en el jardín del Getsemaní? Dice, la guardia del templo, los que habían acordado que hasta ese momento llegara, fueron a aprender al Señor Jesús para llevarle, ¿a dónde? ¿A Poncio Pilato directamente? No, si nosotros miramos la historia, lo llevaron, ¿a dónde? Ante Anás y Caifás, que eran los líderes de la iglesia en ese momento. Ahora, miremos un poquitito qué sucedió con el pueblo de Dios entre el año 538 y el año 1798. ¿Quiénes hacían los juicios? ¿El gobierno? ¿Los jueces? Los líderes religiosos hacían los juicios y después si lo llevaban para que se cumpliese la sentencia, lo llevaban y lo entregaban al poder judicial, al poder ejecutivo, al que tenía la rama de realizar esta actividad. Así que cuando llevaron al Señor Jesús ante Anás y Caifás, mire que esto es interesante. Los judíos tenían derechos y tenían unas reglas que cumplían con todos sus prisioneros. Primero, ellos no podían llevar a un prisionero un viernes, sentenciarlo a muerte y ejecutarlo, porque debían darle 3 días de gracia después de la sentencia. ¿Qué sucedió con el Señor Jesús? Lo llevaron, lo sentenciaron y lo ejecutaron el mismo día, viernes. En la ley de los judíos decían que ellos no debían de hacer absolutamente nada los viernes, ningún día festivo. Lo hicieron con el Señor Jesús. Por eso el Señor Jesús en una de sus enseñanzas dice que tus huidas o que tus salidas no sean ni en sábado. Si vemos la relación
que el Señor Jesús quiere enseñarnos a nosotros hoy en día de su vida personal, para que nosotros estemos pendientes de sus últimos momentos en esta tierra, para que nosotros estemos pendientes de todo esto? Todos los beneficios, todo lo que el Señor tenía, se lo quitaron. El juicio del Señor Jesús, en otras palabras, fue una farsa. Ya lo habían sentenciado, ya era una realidad que lo iban a realizar. Así que no era mucho lo que ellos tenían por hacer ya hasta ese entonces, sino solamente llevarlo a cabo. ¿Han escuchado la frase? Yo creo que Carlos muchas veces la ha escuchado. National Security, seguridad nacional. Era un momento de problemas nacionales. Ellos tenían que decidir entre el Señor y su nación. Así que el problema era un problema de seguridad nacional, un problema de crisis nacional. Nosotros debemos de tener eso en cuenta para el tiempo del fin. Esto se va a volver a repetir. Seguridad nacional para el tiempo del fin se va a volver a repetir. Ellos creyeron que con matar al Señor Jesús iban a solucionar los problemas de la nación. La nación iba a ser otra vez próspera, libre. Pero ¿qué sucedió en el año 70 después de Jesús? ¿Recuerdan? Lo que ellos creyeron que iba a salvar a la nación, destruyó a la nación. En el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue totalmente destruida. Eso lo estudiamos en San Mateo 24, hace algún tiempo atrás. Así que es necesario que nosotros tengamos estas cositas en cuenta para el tiempo del fin. Elena de White es clara cuando nos habla de que el tiempo del fin sucederá algo muy semejante. Cuando decreten por ley el día domingo como día de observancia, y los que sigamos a Dios en su palabra no aceptemos esas enseñanzas, van a tener el mismo problema que tuvo el Señor Jesús en su último día en esta tierra, antes de morir. Exactamente lo mismo. Por eso la vida del Señor Jesús, los acontecimientos del Señor Jesús son un ejemplo para que nosotros los tengamos en cuenta hoy y nos preparemos para que cuando ese momento llegue podamos estar tranquilos, dependientes de Él, dependiendo absolutamente de Él. Después de que lo sentencian, voy a ir resumiendo mucho más todavía porque el tiempo ahora sí que está corriendo más todavía. Después de que lo sentencian, ¿a dónde lo llevan? Ahí sí lo presentan al poder político. Primero, el eclesiástico y ahora el político. Primero, a la iglesia la va a condenar la iglesia, la religión, y después la van a presentar al político, al ejecutivo. Es exactamente igual en el tiempo del fin. Va a ser exactamente igual. La vida del Señor Jesús es una muestra de los acontecimientos finales sobre esta tierra. El versículo que leímos como lectura bíblica está en San Juan 19, los versículos 13 al 15. San Juan 19, 13 al 15. Es claro para nosotros que tengamos eso en cuenta. Porque ahí es el momento en cuando el pueblo comete apostasía nacional. ¿Qué es apostasía nacional? ¿Recuerdan lo que dice Apocalipsis 17:2? Fornicación, en otras palabras. Unión de la iglesia con el Estado. Apostasía nacional. La apostasía nacional en el tiempo del Señor Jesús llevó al pueblo judío a la ruina nacional. La apostasía nacional en el tiempo del fin, cuando sea decretada la ley dominical, cuando por ley tenga que obedecer al gobierno,
las leyes que se han colocado por ley, el mundo va a creer que la observancia del domingo traerá la paz y la prosperidad al mundo. Ahí es donde se hará, en el tiempo del fin, la apostasía nacional. Elena de White, cuando digan apostasía nacional, habrá ruina nacional. Lo mismo que en el tiempo del Señor Jesús. Esa ruina nacional también va a suceder y va a empezar en nuestro medio, en los Estados Unidos de América, cuando se imponga por ley el decreto o la ley dominical. ¿Por qué Pilato entregó al Señor Jesús a muerte? Si nosotros miramos San Juan, el capítulo 19, vamos a encontrar que él 3 veces dijo, este hombre es inocente, este hombre es inocente. 3 veces él lo dijo. Y cuando la esposa le mandó a decir, no tengas nada que ver con este justo, todavía se preocupó más. Sin embargo, lo entregó para que fuese condenado a muerte, haciendo un simulacro de lavado de manos. No soy culpable, soy inocente de la sangre de este justo. ¿Recuerdan eso? ¿Por qué lo hizo? ¿Y por qué va a suceder algo muy parecido en el tiempo del fin? Él lo hizo por 2 razones. La primera, porque él tenía problemas con el pueblo. El emperador ya lo había advertido que si iba otro tumulto, lo iba a destituir. Eso no era tan importante. La segunda razón, él no quería perder su puesto político. ¿Qué va a suceder en el tiempo del fin? Lo mismo, algo muy parecido, algo muy semejante. Los políticos, si nosotros miramos la Constitución, dice que no puede hacer leyes que intervengan con la religión. Dice muy claro la Constitución. Pero esto lo van a dejar a un lado y van a hacer leyes que digan que el día domingo es el día de guardar, por decreto, por ley. Y ellos van a creer que cuando todo esto suceda aquí en los Estados Unidos de la libre América, cuando todo esto empieza a pasar, va a haber prosperidad nacional otra vez. Pero no va a ser así. Va a ser ruina nacional. Cuando todas estas cosas se presenten, no volverán a suceder las cosas como normalmente suceden hoy en día, sino que se irán desbaratando cada día más y más. La ruina vendrá de tal forma que este mundo se irá totalmente al caos. Es profético. Es sencillamente profético. Solamente necesitamos estar atentos a esas enseñanzas, atentos a mirar cómo el Señor Jesús nos habla de esa manera bien clara acerca de los acontecimientos finales en su vida. ¿Por qué sentenciarán o acusarán al pueblo que guarde los mandamientos de Dios o el día sábado? La cuestión va a ser obediencia. Es así de sencillo. Obediencia. ¿Tú obedeces lo que Dios dice o tú obedeces lo que los hombres dicen? El Señor Jesús fue sentenciado sencillamente por ser correcto. ¿Por qué va a ser el pueblo de Dios sentenciado al final del tiempo? Por hacer las formas, por hacerla todo de la manera correcta y mostrarle al mundo que ellos están actuando de manera incorrecta. Van a usar los mismos argumentos que usaron en ese entonces contra Jesús. Hay un párrafo que es muy interesante para que nosotros lo tengamos en cuenta. Ustedes lo tienen ahí. Yo les dejé muchos párrafos para que ustedes lean ahí. Pero hay un párrafo que me llama mucho la atención, que quiero que tengamos en cuenta. En el tiempo del fin, la historia de Jesús se repetirá. Sucederá algo muy similar a lo que pasó con Jesús. Dice Elena de White en Review and Herald, en abril 14 de 1896. Las fuerzas, mire que esto es para que lo tengamos en cuenta nosotros. Es sumamente impresionante, es escalofriante en otras palabras. Dice, las fuerzas de las tinieblas se unirán con agentes humanos
que se han entregado al control de Satanás y se revivirán. Las mismas escenas que ocurrieron cuando Jesús fue juzgado, rechazado y crucificado. Al entregarse a las influencias satánicas, los hombres se transformarán en demonios, y aquellos que fueron creados a imagen de Dios, los que fueron formados para honrar y glorificar a su Creador, se convertirán en habitación de dragones. Y Satanás, dice, y Satanás verá en una raza apóstata su obra maestra de maldad, seres humanos que reflejan su propia imagen. ¿No les parece escalofriante? Seres humanos que reflejan la propia imagen de Satanás. Es escalofriante, mis apreciados. Es interesante cuando nosotros vemos hoy que el Señor nos está diciendo, prepárate, porque yo quiero que tú estés conmigo. Prepárate porque yo quiero que tú veas a través del ejemplo de mi vida lo que va a suceder al final del tiempo. El ejemplo de lo que me pasó a mí le va a suceder a ustedes. No quiero que estén en tinieblas. No quiero que Satanás los coja por sorpresa. Mientras Satanás acusa al pueblo de Dios, haciendo hincapié en sus pecados, el Señor le permite probarlos hasta el extremo. Y la confianza de ellos en Dios, su fe y su firmeza serán rigurosamente probadas. El recuerdo de su pasado hará decaer sus esperanzas, pues es poco el bien que pueden ver en toda su vida. Reconocen plenamente su debilidad e indignidad. Satanás trata de aterrorizarlos con la idea de que su caso es desesperado, de que las manchas de su impureza no serán jamás lavadas. Espera así aniquilar su fe, hacerles ceder a sus tentaciones y alejarlos de Dios. ¿Para cuándo es esto? Para el tiempo del fin. ¿Qué es lo que espera Satanás? Sencillamente distraernos de tal manera que cuando veamos que yo soy uno de los que he dicho, yo no soy perfecto, siempre he dicho que soy quizás más pecador que todos los que estamos aquí juntos, así que es lo que él va a querer utilizar en ese momento, en el momento del tiempo de prueba, hacerme pensar que todas estas cosas me van a alejar de Dios. Pero ¿qué quiere el Señor? Sencillamente que yo tenga pendiente que si yo lo he confesado y que si estoy agarrado de su mano, Él no me va a soltar. Pero ¿cuál va a ser mi reacción de acuerdo a mi naturaleza? ¿He permitido que Él me transforme? ¿He permitido que Él haga su obra en mí? Es individual. Es de manera individual. Cada uno de nosotros debe pensar de manera individual. Cada uno de nosotros debe mirar la vida del Señor Jesús, sus últimos días. Lo que Él vivió, lo vamos a vivir nosotros. Se va a repetir. Y nosotros, ¿en qué situación nos vamos a encontrar? Vamos a permitir que todos estos acontecimientos, de todas estas situaciones nos separen del amor de Dios. La esperanza de nosotros es nada nos separará del amor de Dios. Dice el apóstol Pablo, ni aun ángeles, ni huestes, ni potestades, nada nos podrá separar del amor de nuestro Salvador, siempre y cuando le hayamos permitido a Él obrar en cada una de nuestras vidas. No permitamos que la unión de la iglesia y el gobierno nos separe del amor de Cristo. No permitamos que todas estas situaciones que se van a presentar, nos hagan alejar de la esperanza de vivir con nuestro Padre Celestial por la eternidad. Permitámosle al Espíritu Santo obrar en cada uno de nosotros. Rogámosle a Él que nos transforme, que podamos mirar los acontecimientos en la vida del Señor Jesús, que murió por mí, por mis pecados,
y que tengo la esperanza de poder vivir con Él. Él tomó el lugar que me correspondía a mí para darme la oportunidad de estar con Él por la eternidad. ¿Queremos participar de eso? Quiera el Señor bendecirnos para que lo logremos. Padre eterno, en tus manos nos colocamos en este momento. Permite que podamos hacerlo de una manera tal que podamos disfrutar de esa enseñanza y que podamos sentir que tú nos estás dirigiendo. Que podamos prepararnos para encontrarnos contigo. Que podamos sentir la dirección tuya. Lo rogamos, lo agradecemos, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.